pues vamos a avanzar con nuestro panel foro en base a las políticas fiscales en el contexto de transformación global. Para esto vamos a ir llamando a cada uno de nuestros panelistas. El señor Cristian Labarreda es especialista en ciberseguridad con más de 20 años de experiencia en servicios de TI. Actualmente se desempeña como Cyber Security Specialist y Office Manager Partner en Sources Capital, empresa líder de partner de Google en Latinoamérica y el Caribe, donde ha acompañado a más de 250,000 cuentas en procesos de migración en Google Apps. Su trabajo se centra en fortalecer los controles de seguridad de las gobernaciones mediante Tree Intelligence and Tree Holding, Security Optimization, CM, SOAR y Yara Rules. Bienvenido, señor Cristian Labarre. También le damos paso al señor Juan Carlos García, quien es contador público y socio a cargo de las prácticas de Adversary en Textland. Estudio boutique de Argentina, especializado en asesoramiento tributario local e internacional para compañías tecnológicas. Es miembro del Comité de Asesores de Impuestos de CESI en Argentina, asesor de la Comisión de Negocios Internacionales de Aleti, mentor en Endeavor en Argentina y docente universitario en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Bienvenido, señor Juan Carlos. También le damos paso al señor Manuel Sandoval Ríos, CEO de ProMX Negocios Internacionales y socio fundador de Nowhere, con más de 25 años de experiencia en promoción de inversiones y desarrollo de negocios internacionales. Fue director ejecutivo de ProMéxico para terminar su periodo en el 2015, donde impulsó políticas estratégicas para sectores emergentes y posicionó a México como hub de innovación global. Ha sido negociador internacional en la Declaración de Economía Digital, asesor en estrategias de transformación digital y actualmente lidera el Comité de Innovación de AMITI, coordinando la hoja de ruta de inteligencia artificial en México. Ingeniero mecánico por el TEC de Monterrey, con posgrado en inteligencia estratégica e inteligencia artificial en la UT de Austin. Combina experiencia gubernamental, empresarial y académica con competitividad internacional. Bienvenido, señor Manuel Sandoval. Y como último panelista, llamamos al señor André Muitioki, es socio propietario de Basiuki, también de Antoniuki y Rodríguez Abogados, y de Antoniuki y Valentín Contabilidad, con una sólida trayectoria en Derecho y Planificación Tributaria. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, habiéndose desempeñado como gerente jurídico y de planeación tributario en Sprint Carrier Limitada y como supervisor de auditoría fiscal en PricewaterhouseCoopers en Porto Alegre y Sao Paulo. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica do Rio de Grande do Sul y combina su experiencia en auditoría, fiscalidad y derecho para asesorar a empresas en materia tributaria y contable. Bienvenido, señor André. Y como moderador tenemos a nuestro señor Paul Fairboy, quien es profesor con más de 30 años de experiencia en el sector de tecnología de la información. Actualmente se desempeña como CEO de Siftia y CTO de Adaptive Product, además de ejercer como vicepresidente de Aleti. Ha trabajado en el fortalecimiento de la transformación digital en América Latina, combinando su liderazgo empresarial con su vocación académica como docente y representante de Lead University en la Global Online Marketing Academy Challenge. Estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison y a lo largo de su trayectoria ha impulsado iniciativas que conectan innovación, negocios, educación en el ecosistema tecnológico regional. Bienvenido, señor Paul Fairboy. Adelante, el panel es suyo. Muchas gracias, Andrea, por la introducción. Gracias, Juan Francisco, por el bienvenido al día de hoy. Y a don Fernando Martínez por esa excelente presentación sobre los matices de cómo funciona la tributación, no solamente en esta región, sino más allá. Quiero abrir el panel con una muy breve introducción a un tema de contexto específico en este momento. Resultó que en el mes de julio en Estados Unidos se pasó una nueva legislación que incluía cambios en el Código Fiscal Tributaria, en donde lo que se venía practicando para la amortización de investigación y desarrollo, las empresas estadounidenses pueden amortizar durante 15 años las inversiones, las compras, inversiones que hacen en investigación y desarrollo. Resulta ser que casi todo lo que se consume en tecnología
hacer software, mejorar software, comprar tecnologías nuevas, ellos lo categorizan como investigación y desarrollo. Y la práctica nuevamente es que se puede deducir durante 15 años esas compras. Bueno, resulta ser que en el mes de julio se cambia a crear un incentivo en Estados para que las tecnologías que se compran de empresas estadounidenses con trabajadores físicamente ubicados en Estados Unidos se puede deducir el mismo año. ¿Qué significa? América Latina, casi 70% de lo que se produce en tecnología se exporta hacia Estados Unidos. Quiere decir que ahora enfrentamos una desventaja fiscal, ¿verdad? O sea, hay un incentivo de que las empresas estadounidenses ahora consideran buscar primero proveedores locales para realizar la deducción inmediatamente, versus poder seguir haciendo lo que venían haciendo, que era importar y deducir durante 15 años. Ese es el contexto, ¿verdad? Hasta ahí. Evidentemente, un sector de empresas de tecnología, muchas pequeñas en América Latina y muchas que exportamos hacia empresas medianas, pequeñas estadounidenses, podrían sentir de que de repente se enfría esa demanda mientras que sus clientes comienzan a buscar opciones locales. Digamos, caso particular de la empresa que represento, inmediatamente clientes dijeron, necesitamos pausar contratos porque tenemos que ver, ¿sí? Con el CFO si vamos a estar contratando localmente. Y hemos dicho, bueno, tenemos una empresa registrada en Estados para que contraten ahí. Y dicen, no, es que dice físicamente, o sea, la persona que ejerce la función tiene que estar físicamente ubicada. Ok, no hay nada que hacer, no estamos ahí. Bueno, entonces, comenzando con este contexto, Manuel Sandoval. El caso mexicano obviamente es de las más dependientes de esa relación entre Estados Unidos y México, incluyendo en temas de tecnología. Entiendo que ese cambio fiscal entró apenas en vigor hace un par de meses. ¿Hay señales tempranas de este cambio en cómo las tecnologías exportadas podrían estar afectadas por este cambio? ¿O se comienzan a conversar y anticipar reducciones de las compras de las empresas estadounidenses en el caso de México o otros países de América Latina? Correcto, muchas gracias por todo el panel. Sin duda, hay efectos desde temprano, pero los efectos creo que tienen que ver más con la incertidumbre y con un marco general de incertidumbre que todavía específicamente con algunas políticas fiscales diferenciadas. Estamos entrando sin duda a un regreso al proteccionismo global, digamos, a un modelo de globalización de siguiente generación, pero ante un mundo con barreras en lo digital, pues limitadas en el sentido de que los bienes digitales, los bienes intangibles se pueden transportar de una forma diferente. Aquí lo importante entender es la estrategia de los Estados Unidos, sobre todo para tratar de llevar inversiones a los Estados Unidos, para mantener una producción local, todo lo que tendría que ver con America First y todos los esquemas, por supuesto, tributarios, pero de otro tipo que están tratando de hacer que la producción se dé en los Estados Unidos, que se regresen las empresas a producir a los Estados Unidos desde el CHIPS Act, la nueva estrategia de inteligencia artificial, los temas fiscales, arancelarios, los sistemas, sobre todo de zonas de oportunidad, los incentivos locales que están tratando de hacer que las empresas encuentren un beneficio mayor ahí. Y ahí creo que el gran reto para las empresas latinoamericanas tiene que ver también con entenderse internacionalizables, es decir, cómo puedo poner un pie en las economías y en los lugares que mayor beneficio me dan. Como comentas, a veces algunos de los beneficios se entienden cuando tienes a las personas físicamente en el lugar, pero también entender que el modelo general DEMPE le dice, ¿no? Es decir, cuáles son los intangibles desde desarrollo, mejora, producción, etcétera,
todo el modelo y de transferencia de precios es un poquito más complicado entenderlo en cuestiones de empresas intangibles y sobre todo también entender que al tiempo que los Estados Unidos está buscando mecanismos de proteccionismo mayores, también se está saliendo de otro tipo de mecanismos, por ejemplo, de la OCDE y de los temas de BEPS, que generan, sobre todo ellos, al salirse del BEPS, generan una serie de puntos específicos que pueden aprovecharse desde el punto de vista fiscal y que podrían facilitar un proceso, sobre todo de transferencia de precios y de desarrollo de una estrategia fiscal internacional en donde las empresas que puedan colocar operaciones en los Estados Unidos, en otras economías que tengan beneficios, sobre todo a cuestiones intangibles de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y crear una estrategia mucho más, pues, digamos, más amplia de desarrollo de negocios que les permita entenderse no como una empresa de un país en lo particular, sino como una empresa global. Pero sí, sin duda ya se están sintiendo este tipo de cosas. Yo pensaría más que por la incertidumbre, las empresas requieren sin duda una estrategia mucho más consolidada de desarrollo internacional, entender bien esto que está pasando, pero no solamente en la parte fiscal, sino en la parte fiscal, en la parte de incentivos, cuestiones de proteccionismo, etcétera. Como mucho más amplio entender que estamos entrando en un mundo polarizado, China, Estados Unidos, que trabajar con empresas chinas va a tener implicaciones también y que verlo desde una perspectiva mucho más amplia creo que va a facilitar el desarrollo de una estrategia adecuada. Muchas gracias, Manuel. Quiero ahora volcar hacia Brasil, don André Antonio. Brasil tiene una particularidad de que es un mercado gigantesco, quizás depende un poco menos de la exportación, pero aún así exporta mucha tecnología y servicios de tecnología hacia Estados Unidos. ¿Están viendo algunos segmentos de la industria brasileña de tecnologías más expuestos ante este cambio en lo que es la investigación y desarrollo estadounidense? Está en mute, está en mute. Sim, na verdade, a produção no Brasil, não só em tecnologia, né? Existe uma grande dificuldade da empresa local aqui em prestação de serviço e venda de produtos para os Estados Unidos, né? O que se busca aqui no Brasil é a abertura de novos mercados, tanto na América Latina aqui, como na questão de Europa, para suprir essa dificuldade. Mas, sem dúvida, o segmento de tecnologia é bastante afetado por essa dificuldade que se põe, né? Por essa imposição aí de diluição dessa despesa em vez de imediato ao longo de 15 anos. Então, o que se busca no Brasil é um desenvolvimento maior de parcerias fora do âmbito americano, buscando mais na América Latina e Europa. Muchas gracias, André. Como dice, Brasil tiene una particularidad, quizás es una excepción en la región. Tiene más relaciones con Europa y otras partes del mundo que otros países que sí somos más dependientes que Brasil. En el caso de Argentina, Juan Carlos, Argentina siempre me parece interesante porque tiene ¿cómo se llama? Venta doméstica muy alta, es decir, creo que son como 25% de la producción en tecnología se consume domésticamente. Pero, ¿cómo piensan en Argentina que se va a afectar lo que es el outsourcing, que es una de las industrias importantes en tecnología transnacional, ¿no? Para que cuando llegan a considerar Estados Unidos, cuáles son las decisiones que están tomando y si hay ciertas empresas que están más afectadas, afecta más el pyme que exporta, ¿cuál es el tono en Argentina en este momento? Bueno, tal como dijo Manuel, el común denominador es la incertidumbre y a medida que vamos avanzando, la incertidumbre crece, ¿no? Porque si nos fijamos lo que ocurrió recientemente, 21 de septiembre, esta tarifa que estableció el gobierno americano para las visas H1B para investigadores, para profesionales, de $100.000, ya está dando una pauta de que tal cual como mencionaron ustedes, se está buscando desarrollo local, proteccionismo, trabajo americano.
el famoso MAGA. Y si encima vemos que también en el mes de septiembre hubo un senador americano que presentó un proyecto de ley que se llama HIRE, el proyecto de ley, donde la idea es poner un impuesto del 25% a los pagos de outsourcing extranjeros, junto con la no deducción del gasto, la realidad es que hay incertidumbre y preocupación, pero también hay una situación muy de casuística, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en un mercado de startup americano, seguramente va a haber problemas. Ahora, también tenemos mucho startup regional basado en Estados Unidos. Entonces, si nosotros estamos desarrollando para compañías americanas que no generan renta ESI porque tienen sus negocios por fuera, que esa es, digamos, en una opinión personal, la perlita americana, ¿no? Vengan a hacer negocios acá, mientras los hagan afuera, son bienvenidos. Bueno, no veo que vaya a haber mucho cambio porque no hay necesidad de deducción del gasto. Pero evidentemente la reforma y cómo se está moviendo hoy el gobierno americano da a pensar que esa situación de confort que teníamos los países de la región, con la posibilidad de vender a uno de los pocos países del mundo que no aplicaba retención de impuesto a la renta, se está terminando. Claro que sí, muchas gracias, Juan Carlos. Pensando entonces, Cristina, las ventajas que quizás podríamos tener, ese incentivo fiscal favorece lo que se realiza en Estados Unidos. ¿Hay otras ventajas estructurales que tenemos desde la región? ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los aprovechamos? Sí, gracias. Bueno, creo que lo más importante, como bien señaladas, es ilustrar el impacto. Nosotros hicimos un estudio con un cliente para medir más o menos el impacto que iba a tener este cambio fiscal. Y vemos, por ejemplo, que si hay un cliente que tiene un gasto, pensemos en $1 millón, que es imponible en el año 1, teniendo una tasa de impuesto corporativo de 21%, que es lo normal, eso le va a dar un beneficio fiscal inmediato el primer año de $210,000. Entonces, como nuestra oferta es algo que se va a amortizar año con año a lo largo de 15 años, entonces ese beneficio fiscal se va a reducir el primer año más o menos a $33,000. Si solo tomáramos eso en cuenta, pues obviamente el impacto es interesante y los clientes estarían viendo una opción local, pero debemos de pensar en el costo total de propiedad. El costo total de propiedad incluye el salario base del ingeniero, beneficios adicionales como seguro, jubilación, impuestos al empleador, eh, estimación también de gastos de oficina, bienes, computadoras, equipo, la supervisión, porque también necesitamos tiempo de supervisión. Al sumar todo esto, vemos que la oferta del outsourcing es más o menos un 90% más económica. Para un puesto senior, que un salario promedio en Estados Unidos está alrededor de $280,000. En Latinoamérica, en particular en Guatemala, que es la experiencia que tenemos, estamos hablando más o menos entre 80 y $90,000. Pero si sumamos todos estos otros costos, es fácilmente entre $250,000 en Estados Unidos a un puesto que, pues, digamos que le saldría como $120,000 al año en la región. Esto unido a otro problema, que es el problema que tenemos que entender por qué Estados Unidos subcontrata este servicio. Y el problema es el cuello de botella crónico que tiene de carencia de talento tecnológico que tiene Estados Unidos. Pensemos que solo Brasil y México generan gradúan más de 600,000 ingenieros al año y la demanda que hay en Estados Unidos es considerable. Entonces ahí es donde una empresa pequeña que necesita 20, 50 ingenieros voltea a ver a Latinoamérica porque los puede conseguir de forma inmediata, mientras que si lo viera en el mercado local, le costaría mucho. Entonces no es solamente el beneficio fiscal, sino que hay que ver el costo total de propiedad de ese puesto de trabajo y la velocidad de escalamiento y acceso al talento. Eso es lo que nosotros hemos identificado. Muchas gracias, Cristian. Ahora quiero regresar con Juan Carlos y Manuel.
Ahí están México y Argentina, dos grandes exportadores. Cristian ya nos aporta algunos de los números que desde una empresa están comenzando a hacer para entender, ok, cuál es el impacto, a qué tipo de cliente podría afectar más, como argumento, entonces, de cuáles son todavía las ventajas, beneficios. Y ahora, recuerden que este cambio de incentivo no afecta solo a América Latina, es cualquier país que exporta hacia Estados, incluyendo India, Europa del Este. Todos están haciendo el mismo análisis. ¿Cómo vamos a replantear nuestra propuesta de valor? ¿Cómo lo verían desde México, Manuel, primero y luego Juan Carlos? Sí, yo creo que última apreciación que da Cristian, creo que es tal vez la parte que hay que analizar a mayor profundidad. Todo el tema, es una guerra de talento al final. Y es una guerra de talento que se está configurando en bloques comerciales. El mismo hecho de que los Estados Unidos, para tratar de evitar que con esta nueva visa de los $100,000, para tratar de evitar pues migración masiva, también al tiempo está haciendo que el talento mundial se pueda traer a nuestras latitudes. Entonces, el tener una política estratégica para atraer talento a los países y desarrollar talento local que nos permita competir con el activo más importante en una economía del conocimiento. Entonces, yo ahí alcanzo a ver primero como parte estratégica del desarrollo de talento. Otra, como comentas, Paul, es un tema que hay que verlo más de carácter global. Si bien algunos de los impuestos aplicados a la región, pues no los teníamos previamente, sí comparativamente son más competitivos que otras regiones y eso nos permite también tener un diferencial de precio hacia nuestras regiones, además de los casos, por supuesto, que hemos estado trabajando de tiempo atrás en temas de nearshoring, del mismo horario, cuestiones culturales, etcétera, etcétera, que nos permiten estar en competencia aún con este tipo de medidas. Entonces, aquí nuevamente creo que el gran tema es que las empresas tienen que entenderse más globales, entenderse en un proceso de internacionalización inteligente que les permita aprovechar este tipo de huecos. Decíamos, el hecho de que el BEPS 2.0 en los Estados Unidos no se acepte, abre ya alguna serie de temas. Entender bien toda la cuestión de transferencia de precios y la forma en que se tiene que estructurar una modelo, digamos, multinacional para el desarrollo de negocios, creo que va a ser el gran reto y todavía creo que hay oportunidades para las empresas de América Latina. Es cuestión nada más de estructurarlas de una forma diferente. Gracias, Manuel. Juan Carlos, en el caso de Argentina, se me ocurre de que probablemente hay empresas argentinos que exportan y sus clientes son otras empresas pequeñas estadounidenses, los startups que mencionamos, que quizás dependen más de esos incentivos inmediatos porque ellos necesitan demostrar a sus financiadores de que son solventes, ¿verdad? Quieren demostrar tempranamente, no quieren esperar 15 años. Quizás del otro extremo hay empresas muy grandes de que no les hace falta, no son inversiones tan grandes, quizás ahí lo pueden incluir en su contabilidad sin afectar la operación. ¿Cómo lo ven desde Argentina? Bueno, desde el punto de vista del mercado americano y de la realidad que tú muy bien la planteas, Paul, no queda otra cuestión que tratar de analizar técnicamente esta reforma con esta lógica de lo que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué entenderá el Internal Revenue Code por desarrollo dentro del territorio cuando una cuestión muy clara es fabricar zapatillas dentro del territorio americano, pero otra cuestión muy diferente es brindar tecnología dentro del territorio americano? ¿Qué pasa con el trabajo remoto? ¿Qué no pasa? Por eso, como bien mencionaba Manuel, la incertidumbre es la lógica, ¿no? Ahora, lo que sí queda claro es que, como también mencionaba él, uno podía entender inicialmente hace un par de meses atrás que esta era una muy buena oportunidad para que las compañías entiendan la importancia de internacionalizarse, la importancia de desembarcar en Estados Unidos, de llevar ingenieros, de llevar personas con un gran conocimiento para que trabajen en territorio americano y evidentemente las puertas de a poco se van cerrando y se va haciendo imposible
una estrategia de ese sentido, ¿no? Así que será cuestión de tratar de profundizar la reforma y el camino que está tomando Estados Unidos para ver si coincido totalmente con lo que dice Manuel, de que crisis son oportunidades. No creo esto todavía que sea una crisis, pero sí que es un cambio importante. Y bueno, habrá que verlo y si no, habrá que explorar nuevos mercados, ¿no? Eso es lo que más o menos se está viendo localmente. Justamente entonces, André, Juan Carlos menciona esto de explorar otros mercados. Brasil es el experto en llegar a otros mercados, quizás, ¿no? Inclusive tu propio mercado. ¿Qué recomendarías a Leti como Federación de las Cámaras? ¿Qué deberíamos hacer como red de cámaras para enfrentar este cambio en nuestras oportunidades de mercado? ¿Cuál podría ser una línea de trabajo que deberíamos explorar? Talvez como existe uma retaliação dos Estados Unidos em querer trazer para o seu território uma produção local, talvez aquilo que eles não consigam produzir, a LET unificar os seus associados aí para colocar preços diferentes para os Estados Unidos. Então, já que eles querem levar produção para lá, aquilo que não produzem, nós que produzimos fora tem uma sobretaxa para eles em uma questão de retaliação em relação a essa restrição que põe a produção fora, né? Talvez também estudar um pouquinho o mercado americano e instruir seus associados para levar a produção para lá dentro do possível, né? Já que essa é uma questão que talvez seja interessante. No Brasil, principalmente, muitas das empresas do segmento estão migrando para lá e produzindo dentro do mercado americano. Então, talvez incentivar incentivar as empresas ligadas a fazer esse estudo, levar facilidades para que essa pessoa entenda e consiga levar a produção para os Estados Unidos também. Talvez seja o caminho de tentar minimizar um pouquinho o impacto dessa legislação que tem proteção à produção nos Estados Unidos. Excelente. Sí, bueno, voy a hacer la última pregunta a nuestros panelistas. Van en la misma línea y creo que André nos da algunas ideas de qué deberíamos hacer como región y como cámaras para apoyar al sector para que enfrente ese tipo de cambios. Regresamos con vos, Cristian. ¿Qué verías desde Guatemala, una empresa miembro de una cámara? ¿Qué deberíamos estar haciendo como Federación de las Cámaras para apoyar y buscar opciones en ese momento? Pero yo creo que como cámaras tenemos que unirnos y dar un frente común para este tipo de problemas. Y creo que una cosa que nos ha funcionado muy bien a nosotros es cambiar la forma de dirigirnos, el lenguaje. Nosotros le llamamos venderle al CFO a la empresa destino, porque todavía hay mucha confusión. Entonces tenemos que entender cuál es digamos, financieramente, cuál es el impacto que tiene. Hay que hablar de TCOs, hay que hablar de flujo de caja, hay que hablar de ROI a largo plazo, mitigación de riesgos. O sea, ya es otro tipo de conversación la que se tiene que tener para posicionarnos como una alternativa a el contrato local. Excelente, muchas gracias. Manuel, la misma pregunta. ¿Qué recomendarías a Leti que deberíamos hacer para enfrentar ese momento? Yo creo que el ejemplo es esta sesión. Mucho es conocimiento. Es mucho que las empresas entiendan los retos, sepan en dónde están las ventajas competitivas regionales, que aprendamos a trabajar en red, que desarrollemos casos de éxito, sobre todo si podemos tener casos de uso específicos que logren mitigar este tipo de temas, algunas empresas que ya tengan experiencias exitosas y que las puedan compartir con otras. Yo creo que es momento de mejores prácticas, momento de asesorarnos, de aprender bien cómo funcionan estas regulaciones, traer expertos y desarrollar esas capacidades en red y entre todos compartir esa información para que podamos avanzar como red y como grupo.
Y Juan Carlos, la misma pregunta. ¿Cómo nos organizamos en la región? Y la verdad que no tengo mucho más para agregar de lo que han dicho. Me quedaría con dos palabritas que son conocimiento y seguimiento, ¿no? O sea, seguir lo que está ocurriendo y tratar de tener el mayor conocimiento posible para poder adaptarnos a esta nueva situación que obviamente nos saca del estado de confort y que no lo veo como algo que pueda ser sumamente malo, ¿no? Tal vez salirse del estado de confort a veces es bueno. Excelente. La última palabra, Fernando Martínez. ¿Ha escuchado en el contexto de tu exposición inicial este problemática particular? ¿Qué nos recomienda? Bien, yo creo y coincido con lo que han comentado, Paul. Creo que este tipo de medidas hay que darles tiempo a que maduren. En mi experiencia, todo este tipo de medidas que aparentemente afectan a la empresa, sobre todo cuando hablamos de deducibilidad, hay que ser prudente en cómo se ven, cómo se ven primero de primera instancia y después cómo aterrizan en la parte operativa, especialmente hablando del mercado norteamericano. Creo que hay que ver cómo al final del día se ejecutan, es parte de una política, hay que visualizar cómo finalmente se van a implementar, sobre todo porque creo que en la experiencia latinoamericana, sí tratarlo de ver, la verdad es que comparto la idea de conocimiento, tengamos más conocimiento de esta medida, no solamente del mercado norteamericano, yo les diré ahorita el mundo está convulsionado con una serie de medidas en materia de política fiscal y pues lo que es mi materia, que es la gestión tributaria, está verdaderamente convulsionado. Hay muchas cosas que se están moviendo y sin duda yo creo que la clave es el seguimiento y lo que decía Manuel, casos de éxito. Hay que ver casos de éxito que enfrentan la situación, cómo la resuelven y aprendamos de ello. Muchas gracias, Fernando. Gracias, panelistas. Andrea, le devuelvo la última palabra. Muchas gracias, señor Ferboy, por ser moderador de este panel tan enriquecedor. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y hasta nuestro conferencista del día de hoy. Sin duda, desde Aleti queremos impulsar el conocimiento y la generación de nuevos negocios para todos nuestros miembros y aliados. Así que estaremos en contacto nuevamente con algún otro tema enriquecedor para nuestro ecosistema. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Chau, chau, gracias a todos. Chao, hasta la siguiente, bye. Gracias a todos, excelente la presentación de hoy.